Estimados hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Qué grata bendición es poderme comunicar con ustedes a través de este medio para tocar un tema tan lindo, tan importante como es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el mundo occidental, el cual se llama un mundo cristiano, que en realidad es algo nominal porque son pocos los que en realidad experimentan lo que es ser creyente de verdad, pero aún así se denomina una cultura cristiana occidental y se celebra lo que se llama la Semana Mayor, la Semana Santa, que se presume que es el tiempo en el cual pudo haber ocurrido la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que los creyentes debemos de aprovechar la ocasión, haya sido este tiempo o no lo haya sido, debemos aprovechar la ocasión, el momento, para enseñar lo que es el verdadero significado de la resurrección de Cristo. Las personas ven las películas de Semana Santa, algunas muy buenas, algunas muy bíblicas. Hay una basada en el Evangelio de Lucas que incluso procuran, de fondo se oye que procuraron que incluso el idioma fuera el idioma original en el que habló Jesús, en griego y en arameo. Y muy buena sobre el Evangelio de Lucas, muy literal. Y otras películas muy importantes que transmiten el mensaje del Evangelio, de la muerte y la resurrección de Cristo. No obstante, las personas ven estas películas, algunas se compungen de espíritu en el momento de la crucifixión, pero pocos minutos después olvidan lo que vieron, no comprendieron en realidad el significado de la muerte y la resurrección de Cristo. No lo pudieron interiorizar, no se abrieron sus ojos, no se abrió su corazón para entender el verdadero significado. No obstante, damos gracias a Dios por estas películas que transmiten el Evangelio, pero por eso es que es importante reflexionar en este tema, porque a veces los creyentes tampoco tenemos un buen manejo, un buen entendimiento de lo que significa la muerte de Cristo y la resurrección. Particularmente voy a reflexionar en esta mañana sobre la resurrección de Cristo. Quiero por lo menos ver si puedo tocar tres aspectos, dejar sentado la realidad de su muerte, hablar de el sustento bíblico, profético y bíblico de la resurrección y por último las aplicaciones a la vida del creyente. Entonces permítanme comenzar orando y dando gracias a Dios por este momento tan maravilloso. Señor, muchas gracias por cada uno de mis amados hermanos que se están conectando, que ya están conectados. Señor, que estamos en este momento reflexionando acerca de algo tan importante, Señor. No porque creamos nosotros que esta semana es más importante que las demás semanas del año, porque para nosotros todas las semanas deben ser, Señor, semanas santas, Señor, semanas en las cuales vivamos en santidad. Y Señor, porque todos los domingos que nos reunimos celebramos, Señor, el que tenemos un Cristo resucitado. Por eso se reunían los cristianos, cambiaron el sábado por el domingo, porque el domingo celebraban, Señor, el hecho de que tú estás vivo y no muerto, Señor. Señor, en esta mañana, mira nuestras necesidades, mira nuestros problemas, mira, Señor, los vacíos de nuestro corazón, mira, Dios eterno, lo profundo de nuestro ser, Señor. Háblanos, Señor. Habla nuestro espíritu, habla nuestro entendimiento. Permite que por el poder de tu Espíritu Santo estas verdades queden grabadas profundamente, arraigadas en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bendiciones, amados hermanos, a todos los hermanos que están poniendo ahí sus saluditos, que Dios los bendiga grandemente. Quisiera en primer lugar hablar antes del significado de la resurrección, hablar de lo que es la muerte del Señor Jesucristo. Dejar establecido la realidad de su muerte, porque hasta el día de hoy hay mucha gente que procura desacreditar la resurrección de Cristo. ¿Cómo? Diciendo que en realidad Él no murió, que en realidad lo que a Él le sucedió fue que ante un castigo tan bárbaro, tan cruel, sencillamente sufrió un desmayo y con ese desmayo lo dieron por muerto y cuando lo pusieron en la tumba, el frío de la tumba lo despertó y él pudo salir de ahí y entonces en realidad todos creyeron que había resucitado. Bueno, sucede que es lo más ilógico. Cuando ustedes me han escuchado en otras ocasiones hablar sobre este tema, es lo más ilógico pensar que algo así podía suceder con una persona, siendo que el castigo de la cruz era insufrible. El castigo de la cruz era algo del cual ningún ser humano podía salir ileso, ¿verdad? Ninguno. Entonces, tomando en cuenta incluso que hay algunos detalles que sufrió Jesús que no lo sufrieron muchos de los crucificados de esa época. Voy a comenzar con el Evangelio de Juan. Si usted me quiere acompañar, tiene la oportunidad de abrir el Evangelio de Juan, capítulo 19. Voy a comenzar desde el versículo 18. Juan 19, 28 dice, Juan 19, 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ese fue el momento de su muerte, ¿verdad? Él llevaba ya tiempo crucificado, llevaba tiempo allí, y el hecho de su muerte, un poco diferente a quizás todos los demás que sencillamente los llevaban a ese lugar y los crucificaban, igualmente espantoso y cruel, y era ineludible la muerte en un caso de esos. En el caso de Jesús, acuérdense que anteriormente él fue torturado, su espalda fue flagelada totalmente, ¿verdad? Le dieron 39 latigazos con un látigo que llevaba incrustaciones de piedras y de huesos. Entonces cada vez que el látigo pegaba en la espalda se incrustaba y cuando se jalaba el látigo de regreso saltaban los pedacitos de carne de la espalda. Por eso la Biblia habla de las llagas de Jesús. Eso fue algo terrible. Yo pienso que ya eso deja en una condición prácticamente de muerte a una persona. Lo hicieron cargar con el madero. La palabra de Dios dice que fue tan fuerte que él varias veces cayó, ¿verdad? Y también le pusieron una corona de espinas que atravesó sus sienes y hacía que brotara sangre de sus sienes. Lo golpeaban, dice que le agarraban la barba y le daban puñetazos. Y le decían, profetiza quién te pegó. Y hermanos, el libro de Isaías dice que su rostro fue desfigurado, que no había en él parecer ni hermosura, su rostro fue desfigurado acerca de los golpes, era inhumano. Isaías da a entender que era prácticamente una mole de carne. Eso es algo
terrible cuando uno viene a la palabra de Dios y entiende estas cosas, se compunge en espíritu y piensa verdaderamente el precio tan alto, hermanos, que pagó el Señor Jesús. Y una de las cosas, hermanos, tremendas es que Él pagó este precio por nosotros, por nuestros pecados. Nosotros, con nuestros pecados, somos los que llevamos a Cristo a la cruz, porque la palabra de Dios dice que Él murió por los pecados de todo el mundo, incluyendo ahí los suyos y los míos. Una vez que Él pasó estas situaciones, la mayoría de las personas que las crucificaban, las colgaban de un madero horizontal y las amarraban en los brazos, ¿verdad? Allí las amarraban. Costaba mucho respirar, tenían que hacer un esfuerzo enorme, tratar de levantar el peso de su cuerpo para coger un poco de aire y volver a caer. Pero en el caso de nuestro amado Señor Jesús, no solamente amarraron sus brazos, sino que también clavaron sus manos y sus pies, los horadaron, ¿verdad? Los horadaron. Algunas investigaciones han demostrado que no fue exactamente como se ven muchos cuadros y esculturas en las palmas de las manos porque se desgarraban, sino precisamente aquí en esta parte, ¿verdad? En esta parte era que más resistía, era donde se ponían los clavos y también en los pies, ¿verdad? Algo verdaderamente cruel. Y el versículo 20 ya él tiene mucho tiempo de estar en la cruz. Si alguien cree que una persona puede sobrevivir y sufrir un simple desmayo, ese desmayo lo hubiera sufrido sencillamente en el momento en que fue latigado y su espalda quedó hecha jirones de carne, ¿verdad? Una llaga completa. Se pudo haber desmayado en el momento en que le incrustaron las espinas. Cualquiera de nosotros se hubiera desmayado. Se pudo haber desmayado en el momento en que cargaba la cruz y pudieron haberlo dado por muerto. Es imposible que una persona pase todo esto y sencillamente sufra un desmayo y luego lo pongan en una tumba y sencillamente se levante, se sacude y aquí no pasó nada, ¿verdad? Eso es imposible humanamente. Y luego el versículo 30, Juan dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahí murió en ese momento. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Imagínese usted, hermanos, que esto era para tener seguridad de que la persona hubiese muerto. Pero si la persona todavía tenía rasgos de vida, todavía estaba agonizando, el darle con un mazo en las piernas y quebrarle las piernas, las rodillas, ese acto cruel, terminaba de la vida de una persona. Sin embargo, en el caso de nuestro Señor Jesús, había muerto antes de que ese acto se ejecutara, antes de que ese acto cruel y salvaje se ejecutara en él. Se ejecutó en los ladrones de a los lados, pero en él no. ¿Y por qué? No es simple casualidad. Ya estaba escrito que no sería quebrado hueso suyo. Por eso él murió unos instantes antes de que este acto cruel se realizara con él. Se realizó con los ladrones de los lados, pero no con él, para que se cumpliese la escritura que no sería quebrado hueso suyo, ¿verdad? Entonces dice el verso 32, vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Amados hermanos, si una persona sobrehumanamente hubiera resistido todo ese proceso y solamente sufrir un desmayo y decir está muerto, pero lo que estaba era desmayado, este acto de atravesar su costado con una lanza ya de por sí le hubiese matado. Cuando
al Señor le atraviesan el costado, sale un líquido acuoso, un suero, que Juan describe como agua, y luego sangre. Esta condición de que salga ese suero y luego un coágulo de sangre, lo único que muestra es que ya el Señor estaba muerto, verdaderamente muerto, porque si hubiera estado vivo hubieran sido borbotones al ritmo del corazón, al ritmo de las arterias o un chorro continuo de sangre, pero eso nos habla de que su corazón ya había colapsado. Y entonces decir que Jesús sencillamente había sufrido un desmayo en la cruz es el disparate más grande que puede alguien argumentar, siendo la muerte de cruz una de las muertes más horrorosas, más terribles, de la cual nadie podía salir sin vida. Dice, verso 35, y el que lo vio, que es Juan el que está escribiendo, dice, da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo, y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Como si fuera poco, dice después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, aloes, como 100 libras. Ahora imagínese usted lo que es en una condición como la que estaba, que tenía que levantar todo el peso de su cuerpo para coger un poco de aire, con las muñecas horadadas, con los pies horadados, con la cabeza horadada, con la cara hecha una mole de carne, con el costado atravesado, y que en lugar de darle aire para que vuelva a la vida, en el caso de que estuviera desmayado, lo envuelvan en una sábana con 100 libras de mirra, que era algo sumamente fuerte, y aceites, ¿verdad? Y aloes. Eso es como para terminar de matar a una persona en el caso de que todavía tuviera un índice de vida, pero es imposible, era un disparate. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos, y el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Allí lo pusieron. La muerte de Jesús es un hecho. La muerte de Jesús no es un invento. La muerte de Jesús es un hecho establecido. Todo demuestra que humanamente es imposible soportar la crueldad del martirio de la cruz, sobre todo tomando en cuenta que no fue sencillamente como lo hacían con muchos de los crucificados, que eran muchísimos, que el Imperio Romano crucificaba. Se podía ver muchas veces en las calles los crucificados agonizando, pero aparte sencillamente de que lo crucificaran, ya el martirio que él comenzó desde antes, los latigazos, los golpes, la corona de espinas, con una caña le daban, el cargar el madero, la vergüenza pública, la multitud que le ofendía, que le tiraba de un lado para el otro, luego clavar sus muñecas. Hermanos, yo pienso que solo el hecho de que a alguien le claven las muñecas y los pies es un shock tan grande que difícilmente puede vivir ante un shock de un dolor tan profundo. Aparte de eso, ser suspendido en el aire, que todo el peso de su cuerpo caiga sobre sus brazos, horas, no poder respirar, la sangre empieza en un proceso de poca circulación por el cuerpo, empieza a espesarse,
se hace más difícil, empiezan a colapsar los pulmones. Una muerte terrible, hermanos. Y después de eso, en el caso del Señor no le quebraron las piernas, pero le atravesaron el costado, lo que no hicieron con otros. Y luego lo envuelven en 100 libras de mirra y aloes. Y luego lo ponen en un sepulcro, en una piedra, que solamente podían moverla unos 16 hombres, porque se creía que pesaba por lo menos 1 tonelada. Esa piedra la ponían en la puerta del sepulcro, dejándola por gravedad, la tenían en un lugar alto con una cuña. Y entonces en el momento en que usaban el sepulcro, quitaban la cuña y la piedra rodaba y tapaba la entrada del sepulcro. No había acceso de aire. Entonces, decir que el Señor Jesús sufrió un desmayo es lo más ridículo que puede haber. La muerte de Jesús es un hecho establecido, hermanos, es un hecho establecido. Luego de este hecho establecido de la muerte de Jesús, hermanos, vemos que la resurrección del Señor Jesucristo al tercer día constituye uno de los pilares de la fe cristiana. Es lo que hace diferente, hermanos, la fe cristiana a cualquier otra fe de este mundo. Las religiones más grandes del mundo, la judía y la musulmana, los judíos, sus líderes fundadores, Moisés y Abraham, murieron. Los musulmanes tienen los restos de Mahoma y se jactan de ver los restos de un muerto. Pero hermanos, en el caso de Jesús, la gente cuando hace una expedición en Israel, lo que van a ver es una tumba vacía. La gente entra con la expectativa de ver algo diferente, pero no hay nada que ver. Y ese es nuestro trofeo, hermanos, que no hay nada que ver, porque el Señor resucitó, se levantó al tercer día de la muerte, y eso hace diferente la fe cristiana a cualquier otra fe del mundo, hermanos. Primero, el hecho de que el Dios Todopoderoso decidiera encarnarse, hacerse carne, venir a este mundo, tomar la naturaleza humana, amarnos de tal forma que hizo eso. Eso lo hace diferente a cualquier otra fe del mundo. Y en segundo lugar, el hecho de que nuestro Señor pagara el precio por todos los pecados de la humanidad, llevándolos sobre sus espaldas, dando su vida, el justo por los injustos, y no solamente eso, sino el poder de su resurrección, levantarse al tercer día. Ese es uno de los pilares de la fe cristiana. Hermanos, la muerte de Jesús sin la resurrección no hubiera significado absolutamente nada. Tendríamos una religión nada más, donde un gran maestro dio sus enseñanzas, una filosofía de vida, y sus restos están allí para ser venerados, nada más. Eso sería lo sumo. Hermanos, sin la resurrección la muerte no tiene ningún significado, y vamos a ver por qué, hermanos. Hubiera sido una muerte cualquiera, pero de algo podemos nosotros estar seguros, hermanos. Jesús murió y resucitó, y él dejó su tumba vacía. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, un capítulo completo que yo le invito a que usted en este día, durante el día usted lo lea, porque es un tratado completo de la resurrección. El apóstol Pablo en ese capítulo dice: si Jesús no murió, vana es nuestra fe. Si Jesús no resucitó, dice, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Comamos, bebamos, hagamos lo que nos da la gana, porque si no, somos los más dignos de lástima, siguiendo sencillamente a un maestro. Pero sigue diciendo: pero Jesús resucitó, pero Jesús resucitó. Y ese es nuestro grito de victoria, que Él resucitó, ¿verdad? Entonces, ahora, la resurrección de Cristo, hermanos, estaba profetizada, y es a lo que quiero entrar un poquito. Estaba profetizada, y por medio de muchos tipos y símbolos. ¿Qué es un tipo? Bueno, un tipo es un evento o una persona cuyas características en X momento de la vida de esta persona o de ese evento en particular
tipifican algo que va a suceder en el futuro, en este caso en la persona de Cristo, y que cuando la persona, aquello se llega a concretar en aquella persona, se da el cumplimiento de ese tipo, ¿verdad? Entonces en la Biblia tenemos muchísimos, pero yo quiero recordarles sencillamente dos. Uno es en el caso de Isaac, que dice que la Biblia que en sentido figurado Dios le resucitó de los muertos. Acuérdense que a Abraham se le da la orden de matar a su hijo Isaac, sacrificarlo, ¿verdad? Y no vamos a entrar en todos los detalles de lo que es esta situación, basta decir que debió haber sido algo terrible para Abraham, pero lo superó el amor a Dios y la obediencia, y él llevó a su hijo, y cuando su hijo le pregunta, papá, llevamos la madera, llevamos el cuchillo, llevamos para encender el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? Imagínense usted cómo se pudo haber sentido el corazón de Abraham. Y Abraham dice la primera palabra profética: Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá. Y siguió caminando con Isaac. Cuando amarra a Isaac, ya Isaac entendió por dónde iba el asunto, ¿verdad? Lo amarró, lo puso ahí en una piedra, y cuando él va a sacrificar a su hijo, un ángel le detiene y le habla de parte de Dios y le dice: ya sé que me temes, ya sé que me amas, no sacrifiques a tu hijo Isaac, ya sé que me amas, ¿verdad? Fue una prueba tremenda. Y dice que bueno, Abraham suelta a su hijo Isaac y ve que en un zarzal hay un cordero cuyos cuernos están ahí pegados en el zarzal y no puede soltarse. Y entonces dice Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y entonces aquel cordero él lo cogió y lo sacrificó. Aquel cordero, hermanos, tomó el lugar de Isaac. Y aquel cordero, note que estaba con una corona de espinas, estaba su cabeza estaba atorada entre espinos de un zarzal, y es tipo de nuestro Cristo crucificado, de nuestro Cristo coronado de espinas, y luego lo sacrifica. Es tipo de la sustitución de un cordero por el ser humano. Ese cordero tomó el lugar de Isaac. Isaac iba a morir, pero ese cordero tomó el lugar de Isaac. Un símbolo perfecto de lo que, un tipo perfecto de lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Él fue coronado de espinas y Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él es el Cordero provisto por Dios para todos nosotros. Otro tipo en la Biblia al cual Jesús se refirió es el evento en la vida de Jonás, cuando Jonás sobrenaturalmente Dios preparó un gran pez, que muchos creemos que tuvo que haber sido una ballena, un gran pez, ¿verdad? Y traga a Jonás, y Jonás está sobrenaturalmente en el vientre del pez, y está ahí 3 días, ¿verdad? Y el tercer día el pez lo vomita para que vaya a cumplir la comisión dada por Dios. Hermanos, Jesús se refirió a eso mismo como un tipo. Aquello era tipo de lo que Jesús iba a suceder, y lo encontramos nosotros en Mateo, en el libro de Mateo. Si usted lo tiene por ahí, lo pueda buscar en su Biblia. Libro de Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12, verso 40, dice así: porque hablando el Señor Jesucristo, en el verso 38, para entender el contexto, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, Mateo 12, 38, diciéndole: maestro, deseamos ver de ti una señal.
Jesús respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dado sino la señal del profeta Jonás. Y explica: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Verdad? Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Entonces, el evento en la vida de Jonás, de que un pez se lo tragara y él estuvo 3 días y 3 noches dentro del pez, y luego fue vomitado a la costa y estaba vivo Jonás y salió del pez vivo para predicar un mensaje. Hermanos, Jesús mismo explica que eso era símbolo y tipo de su muerte y su resurrección. De la misma manera, dice, el Hijo del Hombre va a estar en el corazón de la tierra, va a estar enterrado 3 días y 3 noches, pero como Jonás salió vivo de ese pez, el Hijo del Hombre saldrá vivo del corazón de la tierra, de la muerte, saldrá vivo. Entonces ya estaba profetizado por medio de tipos. También había muchos versículos, demasiados versículos que hablaban de la resurrección de Cristo, pero permítame solamente mencionarle unos 2 o 3. El Salmo 118, 17, proféticamente ya hablaba 700,000 años antes del nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Ya hablaba de muchos pasajes de su muerte y de su resurrección. Salmo 118, versículo 17, dice así: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Entonces, este es un versículo que está hablando de que él se levantaría de la muerte, ¿verdad? De que la muerte no lo atraparía, sino que él viviría para contar las glorias de su Padre Celestial. También, aún más claro, el Salmo 16, 10. El Salmo capítulo 16, versículo 10, dice así: porque no dejarás mi alma en el Seol, es decir, en el lugar de los muertos, en la tumba. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, no permitirás que tu santo se descomponga, se pudra, se corrompa en la tumba. Hermanos, David no está hablando aquí de él mismo, él está bendiciendo a Dios, él está exaltando a Dios, y de un momento a otro habla proféticamente y profetiza acerca del que sería su descendiente, Jesucristo, y dice: Dios no permitirá que él permanezca ahí en el lugar de los muertos, Dios no permitirá que él permanezca en la tumba, en el Seol, sino porque no permitirá, dice, que su carne se descomponga, porque es su santo, porque es su hijo, porque es ungido. Ya habían muchos textos profetizando exactamente eso. Entonces, hermanos, vemos que ya también, además de que la muerte de Jesús era algo establecido, su resurrección era algo profetizado, ¿verdad? En muchos pasajes. Jesús mismo, hermanos, habló de su resurrección. Y aquí es donde esto toma importancia. Porque imagínense que no podemos decir que Jesús es un verdadero maestro si enseñó que él iba a morir y resucitar y no resucitó. Si no resucitó, entonces todas sus enseñanzas pierden validez, todas sus enseñanzas pierden valor. ¿Por qué? Porque enseñó algo que no fue cierto, que no se cumplió. Por eso dice el apóstol Pablo que si Jesús no resucitó, nosotros somos los más dignos de lástima, ¿verdad? Creyendo algo así, pero dice, pero Él ha resucitado, pero Él ha resucitado. Entonces, vemos que Jesús muchas veces se refirió a esto. Muchas veces Él les habló a los discípulos, pero ellos tenían sus oídos pesados, sus ojos cargados, su corazón cargado, no podían entender lo que el Señor les estaba diciendo. Pero Él les habló de que claramente Él no solamente iba a morir, sino que Él iba a resucitar.
Nosotros lo vemos en Mateo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículo 22. Dice, Mateo 17, 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. O sea, ellos no podían dimensionar en ese momento la profundidad de lo que el Señor les estaba hablando. Hoy voy a Galilea, ahí voy a morir, quiero que sepan que voy a morir, pero al tercer día yo voy a resucitar. Ahora, ahí radica la importancia. Jesús habló de su muerte y su resurrección. Si Él resucitaba, todo lo que Él enseñó es cierto y verdadero, pero si Él no resucitaba, todo era una mentira, ¿verdad? Ese era el asunto. Porque también en Mateo 26, 32, Mateo capítulo 26, verso 32, más bien voy a leer del versículo 30. Mateo 26, 30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Se dan cuenta? Él habló claramente, me van a matar, pues todos ustedes me van a abandonar, los que han estado conmigo 3 años van a salir huyendo, yo voy a quedar absolutamente solo y abandonado, voy a morir, pero tengan paz, al tercer día yo me levanto de la muerte. Entonces el Señor lo habló claramente. Y también en Marcos capítulo 9, el libro de Marcos, capítulo 9, versículos 9 y 10, dice así la palabra de Dios. Marcos, capítulo 9, versículos 9 y 10, dice, y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. O sea, esto que les estoy hablando ahorita no lo cuenten sino hasta después de que yo resucite. ¿Qué pensarían los apóstoles? ¿Qué pensarían los discípulos? ¿De qué está hablando? Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Ellos no tenían claridad, pero el Señor una y otra vez se los anunció. Ahora, hermanos, nuestro Señor Jesús resucitó. Nuestro Señor Jesús, como leemos en las Escrituras, se levantó de la muerte, venció la muerte. Eso es algo maravilloso, hermanos. Me gustaría que usted fuera conmigo a Mateo 28 para leer ahí el evento, que si lo leemos en los 4 evangelios, nos dan 4 perspectivas, es como si viéramos el mismo evento desde 4 ángulos diferentes, ¿verdad? Y se completa el cuadro, Pero vamos a leerlo en el Evangelio San Mateo capítulo 28. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea, el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto. Vea lo sobrenatural, hermano, de la resurrección de Cristo. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo. Y llegando removió la piedra, que solo unos 16 hombres podían remover esa piedra, ¿verdad? Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Aleluya. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hermanos, la guardia romana, estaban ahí por lo menos mínimo 4 guardas
estaban temblando al ver aquello, estaban como muertos, no podían moverse, hermanos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Qué cosa maravillosa, ¿verdad? Otros ángeles en otros los evangelios también se les había aparecido antes y les había dicho: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y ahora este ángel sentado en esa gran roca, ¿verdad?, que había movido el sepulcro, está sentado en señal de reposo, en señal de que algo glorioso ya ha sucedido, ya ha acontecido, ¿verdad? Y los guardas no pueden moverse, están catatónicos, no pueden, ¿verdad? Están temblando. Y les dice, les da una orden a las mujeres que vayan y les digan a los apóstoles, ¿verdad? Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, habían dos sentimientos encontrados: miedo pero gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras ellas iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Bendito sea el Señor. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de las guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Por qué? Porque el hecho de que esa guardia romana, que era de 4 a 16 soldados, no se dieran cuenta que quitaran una piedra de 1 tonelada y sacaran el cuerpo de Jesús, era digno de muerte. Ellos tenían que morir. Pero decidieron, el consejo que era más sabio, perdonarles la vida y pagarles para que dijeran una mentira, ¿verdad? Y ellos, verso 15, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se divulgó entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Maravilloso. Y en otros pasajes de los evangelios tenemos otros eventos, ¿verdad? Cuando los apóstoles están reunidos en el aposento alto, están temerosos de que la guardia romana y los mismos judíos lleguen a tomar los presos, y Jesús traspasa la pared y se pone en medio de ellos y les dice: pasa a vosotros. Y les muestra sus manos horadadas, sus muñecas horadadas, y come con ellos. Y luego dice que ahí no estaba Tomás en ese momento. Y Tomás era sumamente incrédulo y dijo: yo no creo lo que ustedes me están contando, no lo creo. Si no lo veo, no lo creo. Hermanos, a veces es importante que haya incrédulos, ¿verdad? Porque cuando los incrédulos son convencidos sobrenaturalmente, son los mejores testigos. 8 días después ellos están reunidos otra vez en el aposento alto, esta vez con Tomás. Y de nuevo el Señor traspasa la pared, se aparece en medio de ellos y se dirige exactamente a Tomás y le dice: Tomás, ven y mete tus dedos aquí en mis muñecas, y mete tu dedo en mi costado que fue traspasado, para que no seas incrédulo sino creyente. Tomás se desploma y le dice: Señor mío y Dios mío.
le reconoce como Señor y Dios, y reconoce que ha resucitado, le dice el Señor: Tomás, porque me viste, creíste. Más bienaventurados serán de aquí en adelante todos aquellos que sin verme crean en mí. Y ahí entramos maravillosamente usted y yo, hermanos, que sin haber visto a nuestro amado, creemos en él, en su muerte y su resurrección. Y hermanos, Pedro dice en una de sus epístolas: a quien amamos sin haberle visto. Pero qué día maravilloso será, hermanos, cuando nosotros le veamos. Bendito sea el Señor. Ahora, hermanos, el libro de Hechos dice como la Trinidad, hermanos, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entran en acuerdo, trabajan juntos en la resurrección del Señor. Hechos 2:24. Hechos 2:24. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 24, dice así. Voy a leer el verso 23. A este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Era imposible que la muerte, hermanos, atara para siempre al autor de la vida. Y Dios Padre dice que entra en acción para levantar de la muerte a su Hijo. Pero no solo Dios Padre, sino que Jesús mismo también tenía el poder para hacerlo. Operaron el Padre, operó la voluntad del Hijo, operó el poder del Espíritu Santo, los tres en acción para la resurrección. Porque Juan capítulo 10, el libro de Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, verso 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, el Padre viene a levantar de la muerte a su Hijo. El Hijo Jesucristo también tiene poder de sí mismo para levantarse de la muerte. Este mandamiento recibió del Padre, y el Espíritu Santo también entra en acción. Qué maravilloso misterio, hermanos. Qué maravilloso misterio, qué profundidad de la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, verso 4 dice, verso 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces nos habla cómo el Espíritu Santo, ese Espíritu de santidad, también operó, hermanos, levantando a Jesús de entre los muertos. Ahora, mis hermanos amados, hemos visto su muerte y hemos visto su resurrección, y podríamos ver otros pasajes donde Pablo dice que se le apareció a él, que se le apareció a los 12, que se apareció a 500 a la vez. Por eso yo les animo a que estudien 1 Corintios 15 con tranquilidad luego de este mensaje. Pero yo quiero hablarles de lo que produce la resurrección en nosotros los cristianos. Bueno, en primer lugar, hermanos, entendemos que sin la resurrección no hay verdadero cristianismo, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y todo lo que Él enseñó es mentira, porque Él enseñó que iba a resucitar. Pero como Él resucitó, hermanos, todas sus enseñanzas son verdaderas y está preparando un lugar para nosotros en el cielo. Entonces, hermanos, en la resurrección de Cristo primeramente es confirmada en la palabra de Dios y nos viene a dar esperanza de que Él también va a resucitar nuestros cuerpos mortales, porque así lo dice la palabra de Dios en Romanos
capítulo 8, y con esto voy terminando. Romanos capítulo 8, verso 11, dice, Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ven como toda la Trinidad participa en la resurrección. Aquí el Espíritu Santo dice que también él actuó levantando a Jesús de entre los muertos. Dice, si el espíritu del que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿De qué está hablando aquí? Que es el Espíritu Santo que con poder le levantó entre los muertos, vive dentro de nosotros. Primero, ¿qué no podrá hacer? Y en segundo lugar, ese espíritu, si nosotros estamos muertos, ese espíritu un día nos va a levantar de entre los muertos. Así sea que hayan quemado nuestros huesos, hermanos, nos levantará de entre los muertos y resucitaremos, hermanos. ¿Y cómo resucitaremos? ¿Cómo será nuestro cuerpo? Semejante, no igual, pero semejante al de Cristo. Así lo dice la Escritura. También, hermanos, Filipenses 3:21 nos da esperanza de esto maravilloso que ha traído la resurrección de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20-21. Léalo por favor conmigo. Dice, mas nuestra ciudadanía, Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Se dan cuenta lo que trae la resurrección de Cristo? Trae la esperanza de la gloria eterna, de la vida eterna, de que no se acaba nuestra vida con la muerte, de que allá en los cielos está nuestra ciudadanía, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, escuche bien, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que tiene dolencias, este cuerpo que nos conduce a una vida pecaminosa, este cuerpo débil. Dice, este cuerpo será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Se da cuenta qué esperanza maravillosa? ¿Se da cuenta qué esperanza maravillosa? Él resucitará nuestros cuerpos, dice. El cuerpo de nuestra humillación lo resucitará semejante a la gloria suya, para que estemos con Él en la eternidad para siempre. Esta es la bendita esperanza del cristiano, hermanos. Esta es la bendita esperanza del cristiano. Y concluyo con 2 Timoteo 2:8. No lo busque, se lo voy a leer. Como esto queda grabado, usted, yo le recomiendo pueda repasar este mensaje. Si no tuvo la oportunidad en este momento de tomar notas, hágalo. Si puede compartir este mensaje de esperanza con otras personas, hágalo. 2 Timoteo 2:8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. El evangelio, hermanos, es la noticia de que Jesús murió por nuestros pecados, cargó con ellos sobre la cruz, estuvo sepultado 3 días, hermanos, pero venció la muerte y resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre y ha enviado su Espíritu Santo a hacer real su presencia en nuestras vidas y su poder. Y ese poder que le resucitó a Él de entre los muertos, nos resucitará a nosotros también para que estemos con Él para siempre. Esta es la bendita esperanza del creyente. Espero, hermanos, que esto llene de gozo su corazón, que esto llene de alegría su corazón, que esto le haga entender, hermanos, que nosotros no tenemos una religión, tenemos un evangelio bendito, el evangelio y la resurrección de Cristo. Hermanos, que no hay comparación entre los dogmas, los libros sagrados de otras religiones, hermanos, su manera de ver las cosas. No hay comparación con el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted y yo tenemos a Cristo de verdad, hermanos, Él hará, hermanos, que nuestro corazón esté lleno de su presencia y nos resucitará en gloria. Bendita esperanza del creyente. Señor, te damos las gracias en esta hora por la exposición de tu palabra que siempre nos alumbra.
Gracias porque todo obra bien. Pudimos tener una hora, Señor, con tu palabra, Dios eterno, bebiendo esas fuentes preciosas, Señor. Gracias por tu muerte, Señor. Gracias por tomar nuestro lugar. Gracias por llevar nuestros pecados. Gracias por sufrir tanto por nuestra salvación. Pero gracias, Señor, por levantarte de entre los muertos y darnos, Señor, vida eterna, Señor. Y porque un día muy pronto, Señor, si hemos muerto, resucitarán nuestros cuerpos, Señor, semejante a la gloria tuya, Señor. Y si, Señor, estamos vivos para tu regreso, seremos transformados en gloria. Te damos la alabanza y la adoración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y, Señor, oro para que por este poder de la resurrección tú toques los cuerpos enfermos, sean sanados, los espíritus quebrantados, las almas adoloridas, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, mis amados hermanos, por ser fieles al Señor y ser fieles a esta congregación maravillosa. Yo les animo, hermanos, qué bonitas las palabras de Herbert aquí, ¿verdad? Gracias infinitas, Señor, por tu gran misericordia. Sí, hermano, me escalofrío yo mismo. Estoy aquí transmitiéndole la palabra de Dios y estoy en un quebrantamiento total de la palabra del Señor. Es maravilloso nuestro evangelio, hermanos, es maravilloso. Qué tristeza que dice la Biblia que el Dios de este siglo, Satanás, tiene enceguecido el entendimiento de las personas para que no vean la gloria del evangelio. Por eso debemos de orar por los que no conocen al Señor, para que puedan participar de esta riqueza maravillosa. Gracias, hermanos, por ser parte de esta comunidad Pozo Libertad. Yo quiero con todo mi corazón animarles a que el próximo domingo nos congreguemos. Mi corazón como pastor está triste porque no solo por nuestra comunidad, sino porque por el testimonio de otros pastores con los que converso y cosas por el estilo, me doy cuenta, hermanos, que muchos creyentes verdaderamente han tomado esta prueba para consagrarse y buscar a Dios, y ahora que se abren las congregaciones, vuelven con gran alegría, ¿verdad? Tomando las medidas necesarias. Pero es muy triste ver que otros creyentes se han enfriado, hermanos. Otros han tomado como excusa este hecho de la pandemia para no congregarse y siempre ver estos programas de manera virtual, que gracias a Dios que están, pero no puede ser un sustituto, hermanos, para la congregación, excepto en situaciones especiales. Yo les animo, hermanos, a que el diablo no gane la batalla en sus vidas, a que el diablo no gane la batalla en sus corazones. Congréguese. Esperamos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Nuestro culto dura de 1:15 a 1:30. Es lo que estamos durando. Generalmente 1:30 la completamos. Con todas las medidas, con toda la distancia requerida. Así que no hay excusa para congregarnos, hermanos. Vemos los creyentes en supermercados, en farmacias, en todo lugar, hermanos, donde sería muy fácil contagiarse, pero no asisten a las congregaciones que están guardando todas las medidas. Así que les animo, con el amor del Señor, les animo, hermanos, les animo, por favor, a ser fieles al Señor y a volver a ser parte de nuestra comunidad. Les extrañamos muchísimo los que estamos congregándonos, les extrañamos muchísimo, queremos verles. Todavía no podemos darnos un abrazo, pero podemos darnos ahí un toquecito a las manos, podemos mirarnos a los ojos, y ya eso nos pone un calorcito en el corazón de que estamos viéndonos como familia. Así que le animo, con todo el amor de mi corazón, le animo, un abrazo, y celebremos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.